Vamos a hablar sobre la integración directa, que, bueno, vamos a hablar sobre la integración directa. Digamos que es la forma más simple de integrar, y esta básicamente se va a aplicar para funciones que son las más simples. Pero para poder empezar a hablar de integración, y sobre todo en este caso de la integración directa, necesitamos ciertos elementos previos. Entre los elementos previos que necesitamos está entender y recordar un poco sobre el manejo de fracciones, multiplicación de fracciones y de entero por fracciones. También tenemos que revisar la expresión de las raíces y de las potencias, y tenemos también que ver un poco sobre potencias de otras potencias. Pero bueno, entonces vamos a empezar nuestra lección con lo siguiente. Bien, miren, para la integración directa, los requisitos previos que tenemos que manejar son los siguientes. Vamos a hablar primero de las fracciones. En las fracciones vamos a manejar esto, el producto de un entero, que sería A, que multiplica a una fracción BC. Esta es una forma de representar el producto o la multiplicación de A por B sobre DC. Observa lo siguiente: cuando multiplicamos un entero por una fracción, esto va a ser igual a que multipliquemos el entero por el numerador de la fracción, es decir, sería igual a AB sobre DC. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, vamos a ver un segundo caso. A que multiplica a una fracción compleja, por ejemplo, B sobre C sobre D. Esto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a simplificar esta parte y observen y recuerden. Aquí, esta expresión B sobre C sobre D es lo mismo que B sobre C sobre D sobre D1. ¿Sí? Ahora, se van a multiplicar los extremos y van a quedar en el numerador, y los medios van a quedar en el denominador. Nos quedaría de esta forma: B por 1 entre C por D, que es lo mismo, pero a ver, aquí está multiplicando A, ¿no? Que es lo mismo que A que multiplica AB sobre CD. Y si retomamos la multiplicación anterior, esto sería igual a AB sobre CD. ¿Sí? La razón por la cual esta forma queda de esta forma es porque
en realidad son dos, es una división entre D entre 1. Si recordamos, en la división es en realidad la multiplicación por el inverso. Y la multiplicación de fracciones es los numeradores entre el producto de los denominadores, o sea, B entre CD. Por eso nos dio esto, ¿sí? Entonces este sería el segundo tipo. Ahora vamos a ver otro tipo. Ahora que sea A que multiplica a B sobre C sobre D. Si nosotros retomamos esta, ahora sería equivalente a que fuera B sobre D1 entre C entre D, lo cual es igual a B entre 1 por D entre C. Esto es igual a BD sobre C. Entonces, esto sería A que multiplica, entonces D sube multiplicando por B. BD sobre C. Y entonces, como este va a multiplicar por el numerador, quedaría A BD sobre C. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro primer caso. Este sería el segundo caso. Este es nuestro tercer caso. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro caso más, el caso 4. Que va a ser A que multiplica a una fracción compleja que involucra a dos fracciones. ¿Sí? Volvemos a retomar estos casos anteriores. Y vamos a hacer, ahora que eso va a ser igual sería B entre C entre D entre E. Esto va a ser igual a B entre C por E entre D. ¿Sí? Entonces, como se van a multiplicar los numeradores, se van a multiplicar los denominadores, va a ser BE entre CD. ¿De acuerdo? Si ese es el caso, entonces esta sería igual a A que multiplica a BE entre CD. Y otra vez entonces sería A BE sobre CD. ¿Sí?
Entonces eso es lo que pasa si un entero si un entero me multiplica a una fracción, entonces tenemos entero por una fracción, digamos, común, sería AB sobre C. Pero si ya tenemos aquí una fracción compleja, entonces primero tenemos que considerar esta situación que equivale a una división de BC entre D entre 1. Para que se pueda llevar a cabo esta división tenemos que hacer la inversa, invertir la segunda fracción y ahora sí podemos hacer la multiplicación. Entonces A multiplicado por B entre C por D va a ser igual a que estos dos queden en el denominador y estos dos queden en el numerador. El tercer caso, A que multiplica AB sobre CD va a ser ABD, es decir, el D se va a subir al numerador y C se va a quedar abajo. Hay que recordar el por qué viene o sea, por qué queda esto. Y luego el cuarto caso, un entero por una fracción compleja que implica a dos fracciones. Entonces, los dos extremos van a quedar en el numerador y los dos medios van a quedar en el denominador. Y se explica por la división, ¿no? Cómo opera la división de fracciones. ¿Sí? Sería equivalente a B sobre C entre D entre E. Se invierte y se hace la multiplicación de los numeradores y la de los denominadores. Nos falta ahora que ahora no multiplicaremos entero por fracción, sino una fracción. Vamos a pensar A entre B que va a multiplicar a una fracción C sobre D. ¿Sí? Esta es una multiplicación. Acuérdense que cuando están dos literales juntas implican una multiplicación, aquí podría ser un poco confuso saber que aquí se está multiplicando. Entonces, para hacerlo un poquito más práctico, vamos a encerrar la segunda fracción entre paréntesis y bueno, ya sabemos que es una multiplicación, ¿no? También podríamos haber puesto el signo de por o un punto, es decir, podría haber yo hecho esto. Podría haber puesto yo por, pero también podría haber puesto solamente un punto. Y los cuatro casos implican multiplicación. ¿Bien? Vamos a dejar esta forma, que también es válida. Y obviamente, pues, si esta es como esta, entonces se van a multiplicar los numeradores y los denominadores. Entonces, esto es lo primero que hay que tener presente para manejo de las fracciones. Esto lo vamos a utilizar para trabajar la integración directa. Permítanme un segundo.
Ok. Vamos ahora a ver, vamos a ver tantito algo importante. Ok, nos regresamos. Ahora vamos a hablar de las potencias y de las raíces. A ver, aquí vamos a poner como título manejo de fracciones. Fracciones. Ahora vamos a hablar de las raíces y de las potencias. Bien, vamos a manejar lo siguiente. A ver, espérenme un segundo. Ok. ¿Qué vamos a hablar sobre las raíces? Mire, sabemos que una raíz es, por ejemplo, X raíz. Sabemos que esta raíz sin el índice significa que es raíz cuadrada. Pero normalmente la omitimos, pensamos que es raíz cuadrada. Ahora, eso que les voy a decir es muy importante. Una raíz cuadrada es lo mismo que hacer esto elevado a un medio. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que entender. Ahora, si la raíz fuera cúbica, esto va a ser lo mismo que X a un tercio. ¿Sí? Si sacara la raíz sexta, esto sería lo mismo que X a un sexto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver potencias. Si X está elevado a la 0, esto es igual a 1. Si X está elevado a la 1, a la primera potencia, es igual a X. X al cuadrado, pues va a seguir siendo X al cuadrado. ¿Sí? De hecho, esto recordamos que es lo mismo que X por X, ¿no? Una X cúbica, pues va a ser X cúbica. Y que implica que X por X por X. Bueno, hasta ahí creo que vamos claros, ¿no? Pero ahora vienen cosas muy importantes. ¿Qué pasa cuando tenemos, vamos a poner aquí una pequeña división, X a la menos 1? Bueno, pues esto es lo mismo
que 1 sobre de x a la potencia 1, que es lo mismo que 1 sobre de x. Bueno, siguiendo la misma línea, si tenemos x a la menos 2, es lo mismo que 1 sobre x cuadrada. X a la menos 3 va a ser lo mismo que 1 sobre de x cúbica, ¿sí? Y ojo, si ya habíamos quedado que una fracción o una raíz cuadrada, por ejemplo, es igual a x a la x a la 1 medio, bueno, pues si yo pongo x a la menos 1 medio, va a ser igual a 1 sobre x a la 1 medio. Y esto es lo mismo que 1 sobre raíz de x, raíz cuadrada. Ahora fíjense, obviamente x a la menos 1/3 va a ser lo mismo que 1 sobre x a la 1/3, y esto va a ser igual a 1 sobre raíz cúbica de x, ¿sí? Bueno, quiero pensar que hasta aquí esto está claro. Ahora vamos a ver otra situación. Si yo expresara, por ejemplo, x a la 2/3, ¿qué significa esto? Bueno, significa primero que x está elevada al cuadrado y el denominador indica que estamos sacando la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, cuando tengamos exponentes fraccionarios, implica esto que la base está elevada a la potencia del numerador y se está obteniendo la raíz que está indicada en el denominador de la potencia. Vamos a ver otro ejemplo más. X a la menos 5/8. Esto va a ser lo mismo que 1 sobre x a la 5/8. Pero esto es lo mismo que 1 sobre x que está elevado a la 5ª potencia, y a ese le saco la raíz octava. ¿Ven? Entonces, con esto estamos ya viendo recordando cómo operan las raíces y las fracciones y cómo se expresan. Esto es muy importante porque vamos a ver que al integrar lo usamos con mucha frecuencia. Ya como último punto, vamos a hablar de un producto de potencias. O más bien, perdón, vamos a llamarlo
potencia de potencia. ¿Bien? Entonces una potencia de potencia es, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? Pero a esta x al cuadrado lo voy a elevar a la tercera potencia. Bueno, pues esto lo que nos va a dar va a ser x a la 2 por 3. Y esto va a ser igual a x a la sexta. ¿Sí? Obviamente si estuviera x cuadrada elevado, o vamos a sacar la raíz cúbica de x al cuadrado, pues nos va a quedar x a la 2 por 1/3, lo que nos va a dar x a la 2/3, que es lo mismo que elevar x al cuadrado y sacar su raíz cúbica. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos platicado, pues esto es lo que equivaldría. Ahora vamos a pensar en una multiplicación de potencias. Bueno, aquí lo primero que tenemos que manejar es que para multiplicar potencias, por ejemplo, x al cuadrado, la voy a multiplicar por x a la quinta, ¿sale? Bueno, primer punto a observar. X y x es la misma base. Si yo tengo la misma base y multiplico las potencias, esto va a ser igual a x a la suma de sus potencias. Entonces esto va a ser igual a x a la 7. ¿Sí? Pero ahora pensemos que quiero multiplicar x al cuadrado por y a la quinta. Pues no puedo hacerlo como eso porque no tiene la misma base. Entonces esto quedaría como x cuadrada y quinta. No se puede simplificar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otra multiplicación de potencias, que sea x a la segunda por x a la 5/3. Y entendemos que está elevado a la quinta potencia y se saca la raíz cúbica. Bueno, pues esto va a ser igual a x elevado a 2 más 5/3. Y bueno, pues esto es una suma de fracciones, ¿no? Para poder sumar un entero con una fracción, pues yo tengo que convertir al entero en la, digamos, en la fracción que está marcada. Aquí son tercios. Entonces yo tengo que convertir cada entero en tercios. ¿Cuántos tercios tiene un entero? Pues 3, ¿no? 2 enteros tendrían 6 tercios, ¿no? Entonces aquí tendríamos x es igual a las 6 tercios. Si yo divido 6 entre 3 me va a dar 2, ¿no? Más 5 tercios. Bueno, pues esto va a ser igual a x. 6 y 5 son
11 tercios. ¿Sí? Aquí hay algo interesante que vale la pena comentar y destacar. Si nosotros tuviéramos el caso de un producto que nos diera, digamos, una fracción que se puede simplificar, pues se simplifica. Vamos a buscar un ejemplo. Por ejemplo, x a la 2 por x a la... Pues bueno, claro, si llevo a la 4 medios. De aquí de tamaño podemos ver que se puede simplificar. El 4 entre 2 me da otro x al cuadrado. Pero mire, vamos a ver lo que pasa. Esto sería lo mismo que x a la 4 medios más 4 medios. Esto nos daría x a la vamos a dibujarlo un poquito mejor. X a 8 medios. Esto se puede simplificar, ¿no? 8 entre 2, pues es 4. Entonces nos queda x a la 4. Pero podemos haber hecho directamente aquí. X al cuadrado por 4 entre 2 nos queda x a la 2. Y eso es igual a x. 2 más 2. Eso es igual a x a la cuarta. ¿De acuerdo? Creo que esto nos permite darnos cuenta de cómo se calcula el producto de fracción de potencias. Ahora vamos a verlo en la división. X a la quinta entre x a la segunda. Fíjense bien lo que pasa aquí. X a la sería x a la 5 menos 2. Esto es igual a x a la tercera. Pero veamos por qué nos da esto. X a la quinta entre x a la 2 es lo mismo que x a la quinta por x a la menos 2. ¿Sí? Por tanto sería x a la quinta más menos 2. Y esto sería igual a x 5 menos 2. Eso es igual a x a la tercera, que es lo mismo que nos da aquí. ¿Sí? Entonces con esto ya podemos multiplicar enteros y fracciones por fracciones, expresar raíces, potencias, productos de potencias y divisiones de potencias. Recuerden que esto lo estamos haciendo porque es la misma base. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo primeritito que nosotros necesitamos para poder entrar a la integración directa. ¿Sí? Por lo pronto vamos a hacer una pausa y vamos a pararle por el momento y vamos a dedicarnos ahora sí en la siguiente sesión a revisar las
principales fórmulas para integrar y vamos a empezar a integrar, como diríamos, integración directa. Lo que acabamos de revisar va a ser útil para cualquier tipo de integración. Son elementos fundamentales. Entonces, por este momento vamos a poner una pausa y vamos a continuar en una siguiente charla. Hasta luego.